Una de las criaturas más fascinantes que aparecen en esta serie es el pulpo mimo. ¿Cómo fue que escuchaste por primera vez sobre este animal? Bueno, en realidad fue mi nieta mayor, Ellie, quien me lo mostró. Había estado mencionando una presentación en la que estaba trabajando sobre animales con características de diseño increíbles, y cuando mencioné el camuflaje de calamares y pulpos, ella me preguntó emocionada si alguna vez había visto un mimo. Y cuando dije, creo que no, eso provocó una búsqueda frenética de un teléfono cercano y una apresurada búsqueda en YouTube, y lo que vi durante el siguiente minuto y 49 segundos, nadie tenía ninguna. Me dejó con idea de lo que era, la boca completamente abierta y dándome cuenta de por qué era pequeño. Ella no había estado tan ansiosa por mostrármelo. Fue simplemente asombroso, y eso, por supuesto, eventualmente me llevó a tener un acuario de agua salada en mi casa con una de esas mismas criaturas dentro. ¿Entonces crees que toda la evidencia de diseño en la naturaleza fue lo que te llevó a convertirte en cristiano? No, no exactamente. Creo en lo que dice la Biblia en Romanos 1:20, que todos pueden saber que Dios existe por lo que Él creó, incluyendo los animales asombrosos de los que hablamos. Y las Escrituras sí mencionan que las personas deben creer que Él existe para poder acercarse a Él por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, versículo 6. Sin embargo, la Biblia habla de convertirse en cristiano como una transformación, y ese cambio solo ocurre bajo circunstancias específicas. Y yo supongo que hay una especie de analogía ahí de la que podríamos hablar en cuanto a cómo el pulpo mimo puede transformarse. ¿Puedo compartir eso contigo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, versículo 17. Incluso la especie promedio de pulpo es realmente increíble, capaz de cambiar de color rápidamente de una manera con la que un camaleón solo podría soñar. Como una pantalla de video pixelada, destellos de luz pueden brotar de la superficie de su piel, a veces pulsando y en otras ocasiones creando olas de patrones sombríos que los hacen casi imposibles de detectar en el fondo del océano entre los corales y las plantas marinas. Son capaces de cambiar la textura de su piel de una manera realmente inquietante, lo que significa que no solo pueden simular el color de los objetos en su entorno, sino también su forma hasta cierto punto. En lugar de describir la sofisticación y complejidad de estas criaturas simplemente como un reflejo del ingenio y la gloria de su creador, algunos naturalistas han intentado explicar algunas de sus complejidades como si tuvieran un origen alienígena. Tan avanzadas son las habilidades de estas criaturas y sin embargo aparecen tan temprano en la línea evolutiva, supuestamente hace 296 millones de años, que algunos científicos evolucionistas han sugerido seriamente que quizás recibieron aportes biológicos de formas de vida alienígenas en algún momento de su evolución. Pero por asombrosos que sean los pulpos comunes, el pulpo mimo está en una categoría aparte. Es el primer ser vivo jamás observado que imita la forma y el comportamiento de otras especies acuáticas, además de cambiar de color y textura. Descubierto en 1998 frente a la costa de la isla de Sulawesi, en Indonesia, ahora se ha avistado hasta en la Gran Barrera de Coral en Australia, por lo que podría estar más extendido de lo que se pensaba originalmente. Muchas de las criaturas que imita son venenosas, por lo que engaña a los depredadores haciéndoles creer que se están encontrando con un adversario peligroso en lugar de un astuto cefalópodo. Se desconoce el número exacto de criaturas que es capaz de imitar, pero ver un video en el que esconde su cuerpo y 6 patas en un agujero cambia el color de sus 2 brazos expuestos a las distintivas rayas blancas y negras de la serpiente marina anillada, y luego los mueve en direcciones opuestas para hacerse pasar por una serpiente rayada es, como mínimo, inquietante. Entre los avatares conocidos que el mímico imita se incluyen peces planos, cangrejos, medusas, camarones mantis, mantarrayas, peces león y anémonas de arena. Lo inquietante de estos pulpos es que parecen ser capaces de tomar decisiones precisas e inteligentes sobre qué criatura deben imitar, dependiendo del entorno en el que se encuentren o de los depredadores que encuentren. Por ejemplo,
Como los peces damisela son cazados por serpientes marinas bandeadas, los mímicos suelen adoptar la forma, el color y el comportamiento de estas serpientes cuando se encuentran con peces damisela para ahuyentarlos. Cuando cruzan un lecho marino con poca cobertura, los mímicos pueden transformar sus tentáculos para que parezcan las aletas con púas venenosas de un pez león e imitar sus movimientos pulsantes y distintivos para ahuyentar a los depredadores. Al considerar la actividad diaria de esta criatura, uno se da cuenta rápidamente de que posee varias habilidades sofisticadas que dependen de acceder y activar enormes cantidades de información genética codificada. Conjunto de sensores. Obviamente, el mímico debe ser capaz de monitorear y analizar constantemente su entorno actual. Análisis de respuesta. También debe tener la capacidad de determinar la respuesta adecuada que se necesita en diferentes entornos o al encontrarse con depredadores específicos con los que interactúa, es decir, si A, entonces B, si X, entonces Y, etc. Catálogo de alias. Una vez que se ha decidido qué criatura específica imitar, debe entonces acceder a otros archivos detallados sobre todas las habilidades, características y comportamientos de las diferentes criaturas que puede imitar para una respuesta inmediata. Los sistemas de imitación deben entonces activar correctamente los comandos para alterar su forma, color, textura y movimiento, lo que por supuesto requiere un cuerpo que tenga la capacidad de expandirse o contraerse, volverse liso o áspero, rígido o blando, con múltiples texturas, multicolor y o con patrones precisos casi de manera instantánea. A mi propio imitador, que conseguí en una tienda de mascotas local, lo llamé Morph. Morph vivió durante 8 meses. Pero durante ese tiempo mostró un comportamiento espectacular y realizó muchas actuaciones brillantes, siendo los espectáculos nocturnos de luces algo habitual. Aunque fue muy tímido durante los primeros 3 días que lo tuve, con el tiempo se volvió más confiado y finalmente pude darle de comer camarones en la mano para su cena. Debido a que los acuarios de pulpos suelen ser entornos de una sola especie, ya sea que el pulpo se coma lo que haya dentro o que él sea comido, solo imitó una vez porque no había nada en el tanque a lo que reaccionar. Al entrar en mi tanque por primera vez, Morph imitó a una medusa, descendió lentamente pulsando y luego volvió a su forma habitual una vez que tuvo cobertura. Y esto tenía sentido porque al entrar él estaba en la parte superior del tanque sin ningún lugar donde esconderse y no sabía si había depredadores en ese entorno. Cabe señalar que su mimetismo consistió en imitar a otra criatura que no estaba presente de inmediato en su entorno, en lugar de simplemente mezclarse con el fondo, lo que lleva a la pregunta ¿cómo supo qué hacer? Se cree que los pulpos mimos solo viven 9 meses. El pulpo que más tiempo ha vivido alcanzó un máximo de 5 años. Así que los científicos no creen que simplemente estén observando y copiando el comportamiento de otras criaturas. Nacen con ello, lo que significa que toda esa programación ya está presente y se transmite a cada generación posterior. ¿Pero cómo pudo suceder esto? Considere esto. Si una persona hoy en día creara y programara un mecanismo capaz de realizar la mitad de las funciones que realiza esta criatura, probablemente recibiría todos los elogios que la comunidad científica podría otorgar a un ser humano y seguramente la proclamarían como la científica o el científico más brillante del planeta. Su creación sería altamente valorada como un ejemplo increíble de diseño inteligente. Sin embargo, a pesar de la clara evidencia de diseño en la naturaleza, los naturalistas parecen estar atados a interpretaciones evolutivas. Un bloguero evolucionista de Nature.com intentó explicar el mimetismo de esta manera. En esta especie vemos la tormenta perfecta evolutiva en la que una especie con flexibilidad en su piel y forma corporal está constantemente expuesta a un entorno rico en depredadores que contiene especies tóxicas o venenosas como lenguados, peces león y serpientes marinas anilladas. Esta combinación proporciona tanto las presiones selectivas como la oportunidad para que estos animales, de otro modo vulnerables, evolucionen hasta convertirse en los más grandes maestros del disfraz del mundo. Pero eso realmente no es una explicación de nada. Es como decir que, porque la evolución es cierta, la evolución ocurrió.
Pero el diseño requiere un diseñador y la programación requiere un programador. La selección natural o la mutación genética simplemente no son explicaciones suficientes para lo que vemos en criaturas como el pulpo mimo. Y a pesar de que los evolucionistas inventan muchas historias ad hoc para intentar explicar cómo tantos mecanismos precisamente coordinados e irreduciblemente complejos pudieron haber surgido en criaturas sin un diseñador, para quienes tienen ojos para ver, la conclusión es obvia. El maestro diseñador, el Dios de la Biblia, creó a estos junto con todas las demás magníficas criaturas marinas en el quinto día de la creación. Por mucho que los evolucionistas intenten imitar el poder creativo de Dios a través de la historia de la evolución, la creación declara a su creador, incluso en un pulpo insignificante. Pero pregunta a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves del cielo, y ellas te lo dirán, a los arbustos de la tierra, y ellas te enseñarán, y los peces del mar te lo declararán. ¿Quién de todos estos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Trabajo 12, 7, 9. Hemos hablado de muchas cosas, pero ¿cuál fue tu propósito final al crear esta increíble serie de animales? Bueno, en primer lugar, esperaba que la gente simplemente disfrutara viendo algunas de las increíbles creaciones que Dios ha diseñado para habitar nuestro maravilloso mundo. Pero sobre todo, quería que las personas realmente reflexionaran sobre la realidad de la existencia de Dios frente a la historia comúnmente contada de la evolución y sobre cuáles son las implicaciones de su existencia en la vida de cada individuo ahora y en la vida después de esta. ¿Y cuáles son exactamente esas implicaciones? Bueno, antes me preguntaste si el diseño que observamos en la naturaleza fue lo que me llevó a ser cristiano. Y en cierto sentido, eso es como preguntar si la evidencia o un argumento me llevó a Cristo. En el lenguaje cristiano a eso lo llamamos apologética o dar una defensa de la fe, lo cual es importante. Pero verás, no es a través de la apologética que las personas son finalmente salvadas, sino por la predicación del Evangelio. Mi conversión ocurrió cuando estaba escuchando a un hombre que conocía de manera casual por negocios, hablando en un servicio dominical al que me habían invitado. Y lo respetaba porque era bastante inteligente. Tenía formación en medicina, había leído El origen de las especies, el libro de Darwin sobre la evolución, y lo había escuchado un año antes, cuando hizo un excelente trabajo mostrando grandes fallas en la historia de la evolución. Pero yo era bastante escéptico. Tenía el corazón bastante endurecido hacia Dios, la Biblia y la religión en general, pero a menudo hay un periodo de preparación del terreno pedregoso de los corazones de las personas antes de que la semilla del Evangelio eche raíces. Y a lo largo del año siguiente, mi mente se fue abriendo cada vez más a las cosas de Dios. Mientras estaba sentado escuchando, volvió a tocar argumentos apologéticos, pero también habló sobre la ley de Dios y cómo todos somos culpables de quebrantarla. Y realmente sentí la condena venir sobre mí mientras él hablaba de mentir, robar, adulterio en el corazón, etc. Y me senté allí admitiendo para mí mismo que, aunque no quería que otros me mintieran y pensaba que mentir estaba mal, yo había mentido incontables veces. Y aunque decía que robar estaba mal y me enojaba si otros me robaban, bueno, yo también había robado cosas. Así que él explicó que, así como si te atrapan infringiendo la ley en la sociedad, recibirás un castigo justo. De la misma manera, Dios castigará justamente a todos los que han quebrantado libremente sus leyes. Y el castigo justo contra la ley de un Dios eterno es un castigo eterno, separado de él en el infierno. En realidad tenía miedo. Tenía las palmas sudorosas y me sentía fatal porque sabía que él estaba describiendo mi condición ante Dios, que era de culpabilidad. Pero luego explicó el Evangelio con una analogía simple pero profunda que era más o menos así. Imagina que el día en que naces surge una cámara invisible que empieza a grabar todo lo que haces, todo lo que dices, en lo que piensas. Ya sabes, todas esas cosas que has hecho cuando nadie estaba cerca o que pensaste que nadie descubriría. Ahora supón que el día en que mueres te presentas ante Dios en su tribunal y Él dice... Y por supuesto, en ese momento yo me lo estaba tomando todo de manera muy personal. Hola Cal, qué bueno verte. Ahora, antes de juzgarte, quiero darte una oportunidad justa aquí. Así que, ¿por qué no sacamos el DVD de esta cámara que ha grabado todo lo que has hecho en tu vida? Nos sentamos en este sofá cómodo y acogedor y lo vemos juntos en cámara lenta. Y me quedé ahí sentado, aterrorizado solo de imaginarlo.
Quiero decir, ¿puedes imaginar cómo sería ver cada segundo de tu vida, todos los detalles íntimos de todas las cosas pecaminosas que has elegido hacer libremente, mientras estás sentado aquí con Dios, ya sabes, el ser más santo que uno pueda imaginar? Ni siquiera podría imaginar hacer eso con mi madre, mucho menos con el Dios santo de la Biblia. Y él continuó. ¿Sabes? ¿Has mentido? ¿Has robado, maldecido el nombre de Dios, visto pornografía o satisfecho tus deseos? ¿Sabes exactamente lo que un juez santo y justo tendría que declarar para aquellos que han pecado, así que eres digno del infierno por pecar contra el Dios santo? Pero mira, si eres cristiano en ese momento, es como si Jesús se acercara y dijera: Padre, pon la grabación de mi vida en su lugar como sustituto y basa tu juicio sobre esta persona en mi vida. Y esa fue la primera vez que entendí quién era Jesús y por qué había venido a la tierra. Él era el Hijo perfecto y sin pecado de Dios, que había vivido una vida sin pecado. Así que se me cayeron las vendas de los ojos y entendí que si Dios basara su juicio sobre mí en la vida de Jesús, me declararía sin pecado. Ahora bien, esto por supuesto es una analogía sobre teología, no teología propiamente dicha. Y estoy seguro de que muchos pastores y maestros de la Biblia que escuchen esto seguramente podrían encontrarle fallas y criticar este ejemplo. Pero fue lo que Dios usó para ayudarme a entender quién es Jesús y por qué vino, y lo que me llevó a arrepentirme de mi pecado y a volverme y seguir a Jesús como mi Salvador. Y por cierto, si nunca has tomado el compromiso de seguir a Jesucristo, necesitas considerar esto cuidadosamente. Quiero decir, ¿qué podría ser más importante que tu destino eterno?